Fútbol Picante es presentado por FIFA 20, rompiendo límites. Brasil al abordaje, viene el centro al área, disparo, gol. Gol de Lázaro. Brasil le da la vuelta y va a ser campeón del mundo sub-17. México se queda en la orilla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante. Hoy domingo 17 de noviembre, un fin de semana largo porque mañana no hay clases, un puente largo y hay algunas ausencias, no de la selección mexicana, pero sí del grupo de Fútbol Picante. Bueno, bienvenidos a Fútbol Picante, aquí estamos listos. Es una pena, México ganaba 1-0, le dieron la vuelta a los brasileños, platicaremos del partido 2-1, el gol de Lázaro es muy bueno, Brasil en general fue mejor, hay que reconocerlo. México puso todo lo que tenía que poner en el partido, jugó bien, jugó un buen torneo, llegó a las finales, aguantó el 1-1 al equipo de Brasil, pero a final de cuentas impuso el mejor fútbol que tiene Brasil y sobre todo en casa. Y el gol de Lázaro fue, como decía Pietra en su narración, muy bueno. ¿Estamos listos? Ricardo Puig, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, saludos a todos. Rafa, ¿cómo estás? Bien, José. Saludos, Rafa. Saludos, Mario. Y saludos, Jorge Pietrasanta. Hola, presente. Sí, presente. Bueno, 2-1 gana Brasil el partido cuando México se había puesto en ventaja. Fíjense lo que son las cosas. En todos los partidos de este torneo mundial, sub-17, México no había recibido gol nunca en el primer tiempo. Siempre en los últimos 20 minutos recibía gol. Ahora lo recibió en los últimos 20 minutos, más bien en los últimos 10 minutos. Pero así son las cosas, se dio el partido. México luchó, es un muy buen segundo lugar. Claro, mejor hubiera sido el primero, por supuesto. México es potencia en esta categoría, ha dado buenos partidos, buenos equipos, buenos campeonatos mundiales. Pero ven a Brasil llegar minuto y llegar, 13, y llegar, José Ramón, al minuto llegó 13. Brasil con la nariz. Sí, pelota de gol, chica. Falla Verón. Está al Minuto 17. 16, otra vez con la nariz. Pegó al travesaño, sí. Y esta es el remate, el gol de González. Pase de Pisuto, el mejor jugador, el tercer mejor jugador del mundial, de hecho ya oficial. Pisuto, buen jugador, sí. Esta es la jugada polémica. La jugada continúa con un disparo en el travesaño y después, cuando la jugada se detiene, que es cuando se tiene que revisar en el VAR, se determina que hay penalti por esta acción. Para mí no hay. No hay Para penal. Para mí sí hay. Lo toca dentro del área con una como tijera y lo roza. Y simplemente con eso. El contacto es el árbitro, inevitable. Es inevitable el contacto. No hay ninguna mala intención por parte del zaguero del equipo mexicano. Y el otro, Rafa, fue un gran gol. Y aquí, Ahora México tiene esta, en la última jugada es una pelota al área con mucha gente de México buscándolo y el remate es muy malo, malísimo. El centro es muy bien puesto. La falla Que Guzmán. teniendo sus altibajos, siendo mejor Brasil, yo de lo que vi, me parece que es el partido que mejor jugó México. De todo. pues tuvo lapsos muy buenos. Porque en el con partido. Holanda fue, en mi opinión, fue superior. Holanda fue muy superior en el Ahora partido. México tuvo temperamento, carácter, mete un gol de tiro libre, colabora el portero, y luego los penales, muy bien el chico García muy bien. Pero en los otros partidos gana bien. A Italia, la verdad es que un descuido después de que le había costado y empata. Pero a Japón, a Corea, Sí. les gana. Ahora, en este partido, un lapso, lo marcaba con la sección, si lo comentaba Mario, digo, Brasil se pudo haber ido el primer tiempo, o tenía que haber sido mínimo con diferencia de 2-1. 2 por Bueno, 1. tuvo dos O sea, llegadas, fue en general mejor Brasil. Dos llegadas Sí. claras, una al travesaño, una para yo- afuera. Te Yo ilusiona estoy de mucho, acuerdo. Te pones adelante, te ilusiona mucho. Y luego viene una jugada, comparto tu punto de vista. No veo la intención del jugador mexicano, se me hace rigorista el penal. Sí hay contacto, porque pues, es clarísimo que hay contacto, es inevitable. Y ellos lo hacen y luego un descuido de México y merecidamente Brasil se corona campeón. Yo diría un gran gol de Brasil, el segundo. Sí, bueno. Es muy buen gol, pero no cierra el lateral. Sí, la marca es mala. México ya llega desfondado en sus últimos Yo creo que es mejor Brasil, pero no podemos hacer a un lado la jugada que es polémica. Tú dices que sí, habrá quien diga que sí, yo digo que no. Para mí no es penal, pero también díganme un torneo, y no estoy justificando nada, pero díganme un torneo después del maracanazo jugado en Brasil que Brasil no lo haya ganado.
los Olímpicos, la Copa América, ahora el Mundial Sub-17, no sé quién es mejor. Por acá que no hay que ser patriotero, si quieres vente, siéntate aquí que me está hablando y opina. No, lo único que digo es, quiero que me digan qué torneo Brasil en su casa no lo gana. No, estoy de acuerdo, pero porque el final se está acercando y es una jugada polémica. Honestamente, Pietra, ¿quién te parece mejor equipo? ¿México o Brasil? Sí. Brasil, estoy diciendo que... La verdad, Brasil. Pero se estaba acercando el final del partido y México ganaba el pero juego, bueno, y ve cómo rescató pero me parece que anterior, estás llevando 2-0 con Francia. Sí. Y rescató el le partido. da la vuelta. Me parece que lo llevas un poco, campeón. Jorge, al hecho de que a Brasil se lo regalan hoy. No. Y no se lo regalan. No gana bien. Le gana bien a México. Pero sí me estoy explicando. Brasil fue mejor. Pero lo que sí el partido estaba ya. Pero con esto que estás diciendo. Con esto que estás diciendo, evidentemente marcas un poco una tendencia que hay un favoritismo hacia Brasil. Para mí hay pocos ingredientes para considerarlo penal. Ok. Pero no, tampoco puedo asegurar que Brasil lo contrario, no hubiera marcado de arranque él dijo que para él sí es penal. Pero Entonces opina, es que yo creo que se podía marcar penalti. Hay pocos argumentos para mí para marcar el penal, porque creo que la jugada continúa, la deja jugar, y Felipe incluso lo ha hablado muchas veces. Está como un poco rara la regla, dar 2 veces ventaja al equipo que tiene la pelota. Le da 2 veces ventaja, porque la jugada termina con un disparo al arco, Ricardo, en el travesaño, y cuando no entra se marca el penal. Te digo otra, hay una, inclusive Paco Chacón la puso en su cuenta de Twitter, un empujón claro al central número 4 de México, y esa no la revisaron. En el área. Pietra, no, por eso. Yo creo que no lo gana Brasil por el arbitraje, Pietra. Pero por eso empecé diciendo Brasil fue mejor. Paco Chacón anda de fiestas, no le creas, por Dios. No, Paco Chacón no, ya anda. No, yo no sé si la naturaleza del partido y cómo se jugaba el partido al margen del penal o no, y eso ya es suponer y no lo vamos a saber nunca. Brasil muy probablemente hubiera sido capaz de empatar el partido de otra manera. Eso no lo vamos a saber, porque lo que sí sabemos había llegado, que se marcó un penal. Lo que sí para mí un buen porcentaje de la población, correcto, no era. No, bueno, pero porque es la típica, y lo habíamos platicado y lo dijimos fuera del aire con Rafa, es la típica forma de perder un partido de México que da pie a que mucha gente justifique, se sienta agredida por el arbitraje y crea que a partir del arbitraje se perdió el partido. Hoy se perdió el partido porque enfrente hubo un mejor equipo. Mira, esa es una realidad. No ha hablado Mario Díaz de un punto de vista porque vamos a escuchar lo que dijo el Chima Ruiz. Sí, es un equipo, el equipo mexicano es un equipo sólido, compite, no tiene gane. Jugó a marcar, a balón parado, tiene que buscar hacer goles. El equipo mexicano, si no sabe hacer goles, si no sabe llegar a atacar, va a perder tarde que temprano. Yo estoy de acuerdo con ustedes. A balón parado muy bueno. Muy bueno. En córner, sentidos de castigo, cositas de ese tipo. México es potencia, pero México es esta jugada. Temperamento, lo dijo Rafa muy bien. Temperamento, este es Pisuto. El mejor roba la pelota a máxima velocidad. El mejor va a ser figura. Solo da la salida al equipo mexicano. Vean cómo empuja al equipo mexicano. Este es temperamento, temple, esfuerzo, garra. No hay tanto fútbol, pero este es el equipo mexicano que hoy compitió. Así llegaba a México. Esto es lo máximo que lograba. Bueno, por eso llegó a la final. Oye, por cierto, chico Pisuto, ¿sabes a quién me recordó mucho? A Torrado. Es más rápido que Torrado. Sí, es más rápido, es zurdo. Pero es de ese corte. Más es del corte. Y más técnico que Torrado. Sí. ¿No? Es de ese corte. Este muchacho, si lo llevan bien, va a ser figura. ¿Qué dijo? Tranquilos, Pietra, pasito. Bueno, Pietra. Ahora no me das una, Push. No me das una. Yo siento que estos son los problemas que tenemos. ¿Qué? Que creemos que se hace un buen sub-17 y entonces decimos, pues ya hay 8 futbolistas para ir a la mayor y destacar. Están en un proceso formativo. En la manera de agarrar el taco se nota el tragón. No, pero es un proceso formativo y Mario y Rafa lo sabrán decir mejor. De este nivel al profesionalismo hay un mundo de diferencia. Por eso dije sí. Estamos de acuerdo, pero dice Chima Ruiz, hicimos un digno papel, estamos de acuerdo, que estábamos haciendo un buen partido, no un gran partido, un buen partido, con un buen rival, o gran rival si quiere ponerle. Yo creo que no era necesaria la intervención del árbitro. Bueno, fue necesaria la intervención del árbitro y del VAR, Chima. ¿Siempre fuimos víctimas de todo el uso del VAR? No, yo creo que no. Cuando les conviene, cuando hay que favorecer al local. Eso me parece ya de sobra para un técnico como Chima Ruiz, que aquí demuestra que no sabe perder. El partido, si un árbitro consulta el VAR, es porque se lo pusieron para consultar el VAR. Claro, el VAR sugiere.
No, y aparte El debes de estar consciente de que tu equipo fue superado en 4 ocasiones mínimo. Dice Rafa 2. Yo digo que 4-0 tenemos que ir perdiendo. Si alguna de esas meten, tampoco puedes justificar. Eso es un hecho, Sí, Mario. de acuerdo. Bueno, Briseño también se queja en su cuenta de Twitter, es normal. Todos los mexicanos, el mexicano saboreaba el triunfo 1-0, pensaban que Brasil no iba a llegar y Brasil estaba llegando, se acercaba a la portería contraria, estaba cerca, hizo cambios, metió a Lázaro que juega muy bien, metió delanteros y sacrificó defensas. México sacrificó delanteros y metió defensas. Sí, porque la fortaleza de México, las figuras Es la de este defensa, equipo los dos estaban centrales. atrás. El portero, el contención, los dos centrales. Sí hace falta poncha al frente en esta selección, cosa que el 2005 la tenía, pero era claro. Bueno, sus figuras estaban adelante. Pietra, en el 2011 también no puedes tenía comparar figuras adelante. 2005 con esta selección. No, para nada, claro que Fue no. la mejor Este es de más todas. trabajo de conjunto, Fue la mejor de todas. más fuerza, más fortaleza atrás. No, es muy distinto. Hay que elogiar a estos chicos. A final de cuentas, llegaron a una final en campos brasileños, no es fácil, de visitante, a García, que fue un muy buen portero, a Gómez, a Lara, Martínez, a Guzmán, a otro Martínez, Pisuto, González, el autor del gol, Álvarez, Luna, Muñoz, más los que entraron. Son buenos jugadores, Sí. llegaron a una final, hicieron un buen esfuerzo, echaron a los asiáticos, ganaron en penales un partido bien complicado y finalmente hoy en un partido muy complicado frente a Brasil, favorito porque Brasil le dio la vuelta a un equipo quizá el mejor de todo el campeonato que era Francia, perdía 2-0 y le ganó 3-2, te demuestra que Brasil sí estaba de local y era su casa y pesaba su casa. Y resaltar que este torneo, José Ramón, yo, por ejemplo, vi el partido de tercer lugar de Francia y Holanda. Buen partido. Despliegan un fútbol, en verdad, extraordinario. Es decir, el futuro de Francia y de Holanda y de este fútbol en estas instancias es muy, muy bueno. Nos superaron Holanda. Francia fue superior que Brasil y bueno, por situaciones que es fútbol meramente, Claro. son tercero y cuarto, pero en cuanto a fútbol, los europeos muy superiores. Sí, a Holanda se le gana en penales, sobre todo físicamente, muy fuertes y jugadores muy rápidos y para su categoría, Europa no le da mucha importancia a su 17, pero le empieza a dar importancia a su 17, como le da importancia a su 19 y al su 21. Y por ello aparecen ya más los europeos en esta categoría, Empiezan en este a mundial, aparecer. que los africanos, porque les empiezan a dar más importancia. Llama la atención que no llega ningún africano a semifinales, siendo que Nigeria, Ghana son también potencias, pero la última década México es la superpotencia de esta categoría, ¿eh? Yo le Llegando diría a semifinales. Superpotencia. Creo que Si hubiera hay ganado alguien, el hoy. productor que nos está aquí dice, quiere venir a sentarse aquí a opinar. Bueno, pues No, que venga y se siente estás aquí. enojado, Pietra, que no te gane. Espérate. No, le está ganando al señor productor. Falta un poco está para Navidad, acelerado. no pasa nada, hombre, no pasa nada. Tranquilo. Es un partido de fútbol, no pasa nada. Son chicos jóvenes, muy jóvenes, que pues el técnico los echó atrás y dijo, aguanten a ver cómo podemos aguantar. No, bueno, pero es que eran las Y herramientas punto. que tenía también Sí. México. Yo creo que ahí lleva mérito. México trata de sostener el partido con lo que podía. México compite con lo que tenía para competir y eso es lo que trata de hacer y lleva mérito, porque lo logró hacer con Holanda, siendo inferior y siendo Holanda superior. México es capaz de sostener el resultado, empatar el partido con una clarísima colaboración para mí del guardameta holandés en la semifinal, pero bueno, y de definirlo en penaltis. Hoy trata de hacer eso, pero al final no lo consigue, pero es con lo que podía competir el equipo mexicano. Y participación decorosa. Sí, claro. Bien, llega a la final. Estamos de acuerdo. Yo, de acuerdo. Si tuviera que hacer un análisis de las selecciones que vi, sí pondría 3 por encima del Francia, Holanda ahí. Brasil. Brasil. Y por eso tiene más mérito, ¿no? No, claro. Pero por ahora, supuesto. No, estaban muy el carácter, el como quiera que sea, responder ante la adversidad. Sí. Porque iba perdiendo con Italia y tuvo capacidad de respuesta. En el partido contra Holanda va perdiendo y tiene capacidad de respuesta. O sea, si mal no y aparte recuerdo- no descaradamente hace los partidos a ultranza a defenderse. Sí creo que le falta profundidad, le falta el poncho ofensivo. de repente el El talento poncho que ofensivo. Hoy, ¿sabes ves qué no ayuda? algunas individualidades de las Efraín Álvarez hoy se queda cortito.
¿no? Que venía de hacer un muy buen torneo. Hoy era el que tenía que asumir más esa responsabilidad para ayudarle a México. No jugó bien. Y hoy no juega bien, sobre todo el primer tiempo. México tiene hoy el mérito de, con esa superioridad que ya marcó en algún momento el primer tiempo, Rafa, empareja el partido México, recorre a Pisuto al lado izquierdo, deja más solo a Martínez en ese sostén del medio campo, cierra ese circuito. La jugada que destaca Mario tiene mucho que ver con ese movimiento que hace el Chima, porque entiende que por ese lado derecho a México se lo estaban comiendo en el primer tiempo. Y el mérito también de dejar a un lado a Japón, que para varios críticos Japón era uno de los favoritos para llegar a la final. Bueno, porque ha sido un equipo poderoso en su 17, igual que Corea. Y luego, y lo importante de esto es que ojalá y este equipo, la continuidad, sea con partidos internacionales, Se le dé competencia continuidad, internacional. se le dé continuidad. Competencia internacional, José Ramón, para que haya evolución de estos chicos, si no, van a quedar ahí como varios. Ahora, de Brasil hay algunos destacados: Cabral, Lucas, Cayo Jorge, Verón y Lázaro, el que metió el gol. Volvemos. Descanse. El máximo desempeño es patrocinado por Bridgestone, la llanta oficial del deporte. El hombre del Mundial, segundo máximo anotador del Mundial, Cayo Jorge, buen jugador, ¿eh? Y marca el penalti con el que empata Brasil el partido. El número 9 de Brasil, quinto en minutos, en remates primero, al arco primero, goles 5, segundo máximo anotador del Mundial. Quizá el máximo anotador fue francés, porque Francia le metió 6 a España. Francia fue un equipo que hizo muchos goles. Bueno, en la línea telefónica tenemos al Potro Gutiérrez, que él dirigió, o ha dirigido selecciones sub-17 y ha dirigido selecciones olímpicas y conoce 2011, campeón en el 2011, José Ramón. campeón mundial en 2011. Y bueno, nos puede platicar qué le pareció el partido, qué le faltó al partido, qué le faltó a México. Sí, hizo un buen juego o sí hizo un buen torneo. Buenas noches, Potro, ¿cómo estás? Pues ya sabes, digiriendo la derrota. De alguna manera estos partidos se vuelven parte esencial de tu vida futbolística, por ponerle un adjetivo, y sin duda que no hayan ganado estos muchachos, viendo el partido, teniéndolo tan cerca, pues no te queda un buen sabor de boca. Pero bueno, México compitió. Creo que había encontrado esa llave que a veces yo digo que los equipos se les complica encontrar, que era buscar los partidos en su forma y sobre todo ganar, que eso es lo más complejo, ¿no? En el fútbol y en cualquier deporte. Entonces, obviamente, el resultado no es el que todo el mundo queríamos. Y bueno, Brasil creo que con sus merecimientos y todo, hizo creo que una gran semifinal, hizo un buen torneo, que se lleva el título. Así es, Potro. ¿Qué crees que le haya faltado a México? Quizá tenía un buen portero, tenía buenos centrales, tenía un buen mediocampo, sobre todo con Pisuto, jugador muy destacado. A lo mejor más ataque, más juego de profundidad y no tanto el centro y las jugadas de balón parado, ¿no? Pues mira, sin duda, te digo, cada equipo va encontrando ahí su esquema y su manera de atacar. Creo que Marco Ruiz Chima trató de darle ese equilibrio. Hay veces que los jugadores, bueno, no salen tan finos como en otras ocasiones, pero también creo que fue, vamos, una actuación general sobre ese mismo tema, ¿no? México en todos sus partidos encontraba juego a veces un poco complicado, el rival a veces parecía dominarlo y en la recta final siempre encontraba la solución a sus juegos, que eso para mí es muy destacable. Y en esta ocasión, bueno, creo que los últimos 10 minutos aflojó un poquito en la marca el otro criterio, ¿no? Brasil, dentro de sus alcances, y lo hizo mejor y nos clava pues, prácticamente los 2 goles en ese lapso tan importante del partido, ¿no? Que es el final. Sí. ¿Qué pasa con esos jugadores, Raúl, que tienen 17 años, dan un muy buen torneo, son subcampeones, son potencia en la generación de sub-17, pero el brinco a 19, a 20, a 21 años
al profesionalismo les cuesta mucho trabajo, es como un camino empedrado, como un peñasco difícil para ellos. Pues mira, creo que ahora, José Ramón, está la oportunidad con esta nueva generación de tratar de encauzarlos de mejor manera. Hemos tenido prácticamente la generación del 2005, la del 2011, la del 2013, como ejemplos, ¿no?, de lo que pasa con estos muchachos, que si bien es cierto es un tema mundial, José Ramón, muy pocos jugadores terminan jugando en primera división y todavía mucho menos terminan jugando en selecciones mayores. Entonces, te digo, más allá de eso, creo que México no está como para regalar talento, y creo que esta generación se podría de alguna manera permear para que no pase con lo que antiguamente sucedió, ¿no? Que esos jugadores, como mencionas, se vayan perdiendo, se vayan diluyendo, con una mejor política para ellos, más allá de sus capacidades, que tienen muchísimo que ver en su formación, en el caso de adaptarse a nuevos niveles y demás, pero creo que si a estos jugadores se les direcciona bien en sus clubes, pues esperemos ver de 23 que pueden ser, por lo menos el 60-70% pisando canchas de primera división. Oh, sería maravilloso, Potro. Te mando un abrazo, Jorge Pietrasanta. Pizzuto fue el tercer mejor jugador de este mundial. ¿Es uno de los que ves? ¿A quién más ves, Potro, dentro de esos jugadores que pueden destacar más adelante? Pues mira, es complicado, Pietra, pero vamos, Pizzuto siempre fue uno de mis consentidos realmente. Martínez creo que es el otro que también tiene una labor, o tuvo una labor muy importante ahí en media cancha. El delantero, muchacho, me parece que es de Tijuana, el delantero, el número 9, buen jugador, el portero Flores, ¿no? También. Flores. Exacto, sí, muchacho, el Muñoz. Portero, el Víctor Guzmán también, sin duda, son jugadores que si se les direcciona de buena manera, estoy seguro que pueden dar este salto de calidad. Pero te digo, a mí me gustaría ver más de esos jugadores, que se les dé la oportunidad, y ojalá que este nuevo proceso de selección sub-17, bueno, termine con más nombres en la primera división. Sin el afán de justificar, Potro, ya para terminar yo, ¿para ti era o no era penal? Híjole, mira, la jugada es muy rápida. Yo considero que de alguna manera barrerse dentro del área no es el mejor momento, ni mucho menos, y en base a eso es justificado. Muy bien, Potro, gracias. Gracias, saludos, un abrazo. Un abrazo, José Ramón, un saludo a todos. Potro Gutiérrez, que fue campeón de la sub-17 en el 2011, da su punto de vista, tranquiliza un poco a Pietra, dice, barrerse en esos momentos dentro del área siempre corre. Sí, pues va a ser peligroso, pero para mí no. Para mí hay un punto, y lo dice Raúl, y tiene que ver con esta, no sé cómo llamarle, confusión, para mí es que a veces generan este tipo de resultados en categorías menores. Y lo dijo Raúl, son poquísimos casos, pero en el mundo, no solo México, porque acá nosotros nos desgarramos las vestiduras y decimos cómo se perdió aquella generación 2005 y lo mismo nos pasó en 2011. Eso pasa en todo el mundo. Son poquísimos los futbolistas que juegan un mundial infantil, que juegan un sub-20, un sub-19 y que luego son figuras en sus selecciones, incluso poquísimos que destacan después en selecciones mayores o en clubes. Porque esos futbolistas que tienen condiciones a estas edades, y el caso más concreto es Ansu Fati hoy, que tiene 16 años y que tendría que haber jugado en Brasil, los que realmente tienen condiciones pasan al primer equipo, y el primer equipo dice, se acabó, se acabaron las menores, no presto a mi futbolista porque no están obligados a hacerlo, y arranca un proceso en el nivel profesional, que insisto, la brecha gigantesca, y que Rafa y Mario seguramente nos las pueden explicar mejor, que hay con este nivel al profesionalismo. O sea, no es mala suerte, ni, hijo, qué mal estuvieron trabajados en México estos chavos, tiene que ver con un asunto de calidades, de que no es lo mismo rendir con 16 años a rendir con 21, con 22 o en un equipo ya de primera división. Hay un mundo diferente. Ahí veíamos los jugadores destacados del sub-17 del 2005, que se le ganó a Brasil por 3-0, y los jugadores del sub-17 que dirigió el Potro Gutiérrez, que han destacado, se han colocado en algunos equipos y que han más o menos caminado en el fútbol profesional. Quizás son los del 2013, Gudiño sobre todo, ¿no? Eric Aguirre, Gobea, podrían ser los más.
Pero ¿a quién podrías poner, por ejemplo, de todos estos, y podemos seguir, digo, hacer la lista más grande? A los niveles de Vela, de Giovanni, del mismo Efraín Juárez. Y Moreno. Quizá Moreno, sin duda. El único jugador destacado, y yo me imagino que su padre debe ser argentino, porque tiene todo el estilo de un jugador argentino, es Pisuto. Esa ascendencia italiana. Te digo que yo, mira, recuerdo perfecto el caso de Torrado, cuando sale de América, pide una oportunidad en Pumas y juega el primer partido que juega con Pumas. Desde ese día, digo, lo comenté yo con mi mujer, estábamos viendo el partido, jugaba Rafa, compañero de él. Le dije, este va a llegar, pero no tengo la menor Tenía duda. muy pocos partidos en primera cuando jugó ya con la selección mayor. No, yo estoy diciendo, cuando llegó a Pumas, pero... Sí. O sea, cuando lo viste debutar. En una categoría de 15 años. Y estos jugadores tienen la evolución física, Sí. es decir, que requiere el cuerpo, potencia, velocidad, evolución táctica, que futbolísticamente mejoren. No tengo duda que van a jugar en primera división. Si aparte de eso, por eso te decía experiencia internacional, tiene que haber una evolución mental. No es lo mismo este equipo, cuando juegas en primera división mentalmente, por ejemplo, te queda lejos. Entonces, es bien difícil. Fíjate, ahora que decía Ricardo Puig de algunos que no pegan el salto, me acuerdo mucho en el Mundial de México, cuando gana México-Alemania, Henry Chan, ¿te acuerdas de él? Sí, que era la gran estrella del equipo alemán. Ese sí llegó a destacar en la primera división de Alemania. Pero que no habrá sido el Inclusive único, ha llegado a la selección nacional de Alemania. Pero en ese momento ningún club alemán lo había captado con potencial como para tenerlo y evitar que fuera a participar en un sub-17. Fue su figura cuando se le gana el Torreón. Si tú tomas la alineación del Mundial de la final de Perú 2005 y ves ese 11 de Brasil, pues contemos cuántos son hoy figuras del fútbol. Bueno, es decir, Anderson, no necesariamente ir a la sub-17 en tu Anderson selección fue una nacional figura. te Anderson lleva a fue el ser mejor. figura. El proceso pasa, pero es a nivel mundial, porque insisto, en México decimos, ¿cómo perdimos esa oportunidad? No es de México, es que la diferencia es abismal en cualquier selección en el mundo. Por eso los europeos le dan más importancia a la sub-19 y sub-21. Ahí sí, porque ya están, ahí ya es otro boleto. Ya están Sí. en sus clubes. Ahí sí. Hoy leía yo los jugadores de Brasil, por ejemplo, pues aporta Corinthians, aporta el Sao Paulo, el Santos, El Internacional. el Fluminense, el Flamengo, el Sao Paulo, el Corinthians, el Vasco da Gama, o sea, equipos importantes. Es más, el Lázaro lo estaba buscando, es jugador del Flamengo, finalista de Copa Libertadores, no juega por supuesto Lázaro, pero van surgiendo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dejó Jorge Vergara, una noticia que enlutó el fútbol mexicano. Este viernes el mundo del fútbol no solo perdió a un gran empresario y a un líder nato, sino que también se despidió de un gran ser humano, que con gran pasión revolucionó el equipo más importante y popular del país y con eso abrió nuevas fronteras en el fútbol mexicano. Con su estilo único, Jorge Vergara incursionó en el fútbol mexicano en 2002. Fue un hombre atrevido, tanto que prometió hacer de Chivas el mejor equipo de México. Polémico en sus decisiones, no dudaba en hacer cambios drásticos, siempre buscando innovar. Con la audacia que siempre lo caracterizó, logró acercar a la gente al Guadalajara y traer a gente como Johan Cruyff al fútbol de México. En 2010 inauguró el estadio más moderno de toda América Latina, ante el Manchester United, con quien además logró directamente con Ferguson un traspaso récord en la historia del fútbol mexicano al vender al Chicharito. En Matías Almeida, argentino, encontró al técnico perfecto para su equipo y después de varios intentos fallidos, llegaron los títulos de una gran época para el Guadalajara. Lamentablemente, poco después de eso, la salud de Jorge Vergara fue empeorando y tuvo que alejarse del equipo y del deporte que tanto le apasionaba. Hoy Chivas está de luto. El fútbol mexicano está de luto porque se fue un personaje único, polémico, innovador, creativo, líder, visionario, estridente y controversial. Se fue un genio de esos personajes que escasean en el fútbol mexicano y que le hacen una falta enorme a este fútbol. Más sentido pésame a nombre de ESPN, de Fútbol Picante, a toda su familia. Descanse en paz, Jorge Vergara. Cambió muchas cosas. Definitivamente Jorge le vino a dar otra vida al club. No dejo de estar triste por lo que significó Jorge en mi vida personal. Un genio de los que hay pocos, con una visión con respecto al futuro muy grande.
alguien que demostraba con actos luchar por un fútbol mexicano diferente. No se puede entender la historia moderna de las Chivas, ¿no?, sin la dirección de Jorge, ¿no? Me gustaba la manera en que él empezaba a apostar por el fútbol, ¿no? Le dio un toque de antagonismo con unos equipos, de protagonismo a su equipo. Que trataba de apoyar al jugador, la salida de jugadores a otros lares, ¿no?, a Europa específicamente. Que los grandes hombres no mueren, ¿no?, sino se convierten en leyendas. Creo que Jorge ya está en ese rubro. Bueno, ¿qué legado deja Jorge Vergara, Ricardo Puig? ¿Qué legado deja? Bueno, me parece que el renacer de alguna manera a Guadalajara, no es que Chivas no tuviera un papel protagónico cuando aparece Jorge Vergara, pero lo vuelve a poner, sobre todo mediáticamente, en boca de mucha gente, hace que Chivas vuelva a asumir en medios de comunicación un papel muy importante, relanza de alguna manera la rivalidad contra América y la rivalidad específica contra muchos otros equipos, siendo un innovador de, por ejemplo, los famosos desplegados de Jorge Vergara, ¿no? Le da una voz al fútbol mexicano, porque eran pocos los directivos que en ese momento, cuando aparece Jorge, se animaban a tomar una llamada de cualquier medio de comunicación para decir las cosas que pensaban en ese momento, ¿no? Rompe un poco los esquemas de los directivos, todo era muy cuidado, muy meticuloso, nadie quería meterse en problemas ni pisar callos, y Jorge aparece como que, no sé si por desconocimiento, porque no era un tipo metido en el fútbol, o por su estilo, empieza a hablar como tenía que hablar y como los medios querían que hablara Jorge Vergara, y en ese sentido cambia absolutamente todo, y a partir de ahí algunos empiezan a seguir esa línea que hoy me parece que gracias a Jorge continúa. ¿Para ti, Rafa? Pues José Ramón, casi te podría decir en una palabra, ejemplar. O sea, un hombre conociendo lo que fue su historia, sus antecedentes antes del fútbol, todo lo que consigue en el fútbol y sobre todo de la mano de Chivas, que sabemos que es el equipo más popular, más importante de México, es obvio que llegue a los oídos de todos los aficionados al fútbol y de muchísima gente que está pendiente a lo mejor del desarrollo, de crecimiento del fútbol mexicano. Pero lo que hizo antes de llegar al fútbol, pues ejemplar. Ejemplar, sí. Y si alguien tuvo oportunidad de conocerlo, José Ramón, me atrevo a decir que fuiste tú, que siempre Jorge tenía el detalle de tomarte una llamada, aunque no fuera al aire, como fuera, siempre estaba. Sí. Dispuesto lo hacía. Yo tuve la oportunidad junto contigo ese día de conocerlo yo cuando se coronó México en Perú, en el estadio, no en el estadio, ya después en el festejo en el hotel que fuimos a cubrir toda la transmisión de esa victoria tan importante y bueno, pues muy transparente, muy abierto, muy frontal y creo que altamente comprometido con sus declaraciones. Entonces yo diría que ha sido un personaje ejemplar para el fútbol. Sí, en aquella época, en 2005, él alquiló un charter para los familiares, los llevó al estadio, los llevó al partido, los llevó al hotel y después, con todo el equipo y sus familiares, los regresó a México. ¿Qué deja para ti la era de Jorge Vergara? Sencillo, José Ramón, la palabra trascender. Es un tipo que siempre dimensionó lo que era Chivas. Él pensaba que Chivas puede ser el Barcelona. Siempre buscó por todos los medios buscar un fútbol tremendamente atacante, ofensivo. No escatimó en los medios, trajo holandeses, trajo a los mejores preparadores del mundo, alimentación. Después llevó mentalmente al equipo a Colombia para darle otra dimensión. En fin, siempre buscó trascender con su equipo y a mí yo me quedo con eso. Muy bien, Pietra. Un tipo emprendedor, auténtico, innovador. Como líder siempre polémico también, se le quiere o no se le quiere y así fue toda su vida dentro del fútbol, pero también destaco otra cosa muy importante, un impulsor natural del mexicano, tanto en su empresa como en el fútbol, porque en el fútbol con Chivas y varios casos que les dio la oportunidad sin tener que hacerlo porque en ocasiones ni siquiera era un gran negocio que el jugador fuera a Europa. Algunos sí, como el Chicharito fue negocio, algunos otros no, pero siempre estaba abierto a esas posibilidades de impulsar y apoyar al jugador mexicano. Y como digo siempre, polémico tanto como siempre lo es un líder. Sí, bueno, tuvo el Chicharito, por ejemplo,
Pizarro, Pineda, Salcedo, Marco Fabián, Salcido, el Maza. Compró a Carlos Peña, dejó ir a Vela al Arsenal, el Bofo Bautista, que él platicó que tuvo que trabajar con él 15 días antes de la final contra Toluca, dale, hasta que finalmente logró meter en la cabeza al Bofo que él podría ganar el partido. Y en su afán de superar al mexicano, al futbolista, ¿te acuerdas que los obligaba a estudiar? Sí, tenía una escuela, Educare se llamaba así. Sí. ¿Sabes quién estudió ahí? Lo impulsó mucho. JJ Macías. Sí, efectivamente. Bueno, descansa en paz Jorge Vergara, un gran impulsor del mexicano en general, porque tenía 5,000 empleados en OmniLife, 5,000 o más, y un gran impulsor de Chivas. Descansa en paz. La receta secreta es presentada por el nuevo Honey Chicken de KFC. El delicioso sabor del pollo cruji combinado con la dulzura de la miel. ¡Qué oso no probarlo! Los debuts de la era Martino, Alamoso, de Pumas, Córdoba, del América, Gobea, José Juan Macías, en quien se tiene muchas esperanzas, Cristian Calderón, Pablo Irizar, José Rodríguez, Ricardo Angulo, Jairo Torres, Francisco Venegas, Johan Vázquez, Jesús Godínez y Fernando Navarro. Algunos ya han debutado, otros están en el proceso de debutar. Es el cambio generacional que está buscando el Tata Martino en las elecciones de 21, 22 años. Y otros que tendrían que haber debutado antes. El caso de Navarro. Navarro tenía rato. Aquí están, por ejemplo, que tenía que haber sido convocado y debutado. Los que no jugaron contra Panamá, Córdoba, o que podrían jugar este martes contra Bermudas. Que no Córdoba, Sepúlveda, Jurado, Romo. Seguramente van a Gonzalo, Vázquez, Calderón, Aguirre y Sánchez. Él dijo, ¿no? Que va a cambiar mucho. Sí. Contrario a lo que viene haciendo, porque nunca ha sido de cambiar demasiado, ya dijo que para este martes van a haber muchos. Pero se entiende, ¿no? Sí, ya estás del otro lado ya. Bueno, tuviste jugar a Panamá, el equipo. Sí, hombre. Panamá, se quedó muy posiblemente el equipo que más ha retrocedido en CONCACAF, ¿no? Para lo que había conseguido, lo que había progresado, es una pena, pero lo ha tirado a la borda. No tiene, es la peor selección que yo le he visto a Panamá. Todas las selecciones del área tomaron por distintas razones, tiene que ver mucho lo económico, parar o tardar 6 meses en designar al técnico. Digo lo económico porque esos 6 meses se ahorraron el sueldo de los entrenadores, que no es que cobren poco cuando van a dirigir selecciones, y creo que a la que más le ha traído una factura es a Panamá. A Panamá. A Costa Rica igual, porque vimos un rato el partido y contra Haití ha sido muy malo, pero a Panamá todo lo que había avanzado y conseguido con la clasificación de la mano del bolillo se fue al traste, ¿eh? Le ha costado mucho. Así, ¿no? Sí, otros jugadores, generacional, es decir, el recambio no es tan fácil. Eso de que vamos a cambiar la generación no es tan fácil. Los jugadores de selección nacional son totalmente diferentes. Hoy Pieter todos. Está enojado con nosotros, ¿eh? No. Nos mira de reojo, feo. Yo creo que sí fue penal para mí. Los veo con. Ya viéndolo bien. Los veo a los 4 con una M de No, sí fue penal. No, fue penal. A los 4. Yo vi que sí fue penal. Bueno, no, hijo, no. Fíjate que pariente. Claramente dije rigorista. Ahora, el contacto, no puede haber quien diga que no hubo contacto. Bueno, a ti te veo con M minúscula. Pero yo sí lo entiendo. Aunque te digo una cosa. ¿Sabes qué me extraña? Que el árbitro, estando tan cerca, porque estaba a 3 metros, de inmediato no la marcara. Acabo de enseñar. Aunque no haya venido, ya escribió Felipe y dice que reglamentariamente es penal. Me extraña que no hayas jugado en los Patriotas. Me extraña que no jugaras. Eso dice Felipe. Pero bueno, más adelante está el Atlante, Leones Negros, Zacatepec.
León de Zacatepec, se lo dejamos a Rafa, seguramente lo vio León de Zacatepec, ¿no? Vi el de Zacatepec, José Ramón, y me llamó la atención, muy bien, había visto a la UDG ese día, que le invalidaron un gol que era el del empate en la cancha de Zacatepec. Y pensé con el fútbol que desplegaron ese día, dije, seguramente el local va a ganar. Este partido, confieso, no lo vi, pero pues le pegó el Zacatepec de visitante 1-0. Pero en el cierre del partido, ya casi al minuto La 90, cancha con el gol de desastrosa, Ramírez. por cierto, ¿no? ¿Ande? Que la cancha se veía desastrosa. Terrible, ya había llovido mucho. Definida las semifinales, Alebrijes contra Celaya, Atlante contra Zacatepec. Alebrijes, que fue líder y que descansó en la ronda de cuartos de El final. Atlante había perdido en la ida con Mineros, 2-1, y en la vuelta le gana 2-0. Bueno, regresamos para hablar un poco de la Euro. ¿Quiénes han calificado y quiénes jugaron hoy? Monday Night Fútbol Americano, los Jefes de Kansas frente a los Cargadores de Los Ángeles, lunes 7 de la noche desde el Estadio Azteca por ESPN, no se lo pierdan. La calificación de la Euro, Inglaterra hoy fue a jugar a Kosovo y se despachó con un 4-0. Para variar, apareció Kane. Winks hizo el primero, Kane el segundo, Rashford y Mount. Rashford está jugando bien, ¿eh? Sí, y regresó Raheem Sterling, que se había quedado fuera del partido pasado ante Montenegro, el que representó el número 1000 en la historia de la selección inglesa, que fue muy significativo por aquel incidente con Joe Gómez. Fue fundamental Sterling en la generación de juego del equipo de Southgate. Sigue siendo el mejor futbolista inglés lejos que tiene hoy esta generación. Acá estaba ya el 4-0 de Mount ante una Kosovo que llegó a tener aspiraciones de clasificarse segunda de grupo. Las perdió la jornada pasada, pero ha hecho una buena clasificación. Podría ser tercero, ¿no? Kosovo. Sí. Portugal, Luxemburgo. Le costó trabajo a Portugal, ¿eh? Jugó de visita. Ganar. Sí, jugó de visita. ¿Y qué tal el gol 99 de Cristiano Ronaldo, eh? No, alto grado de dificultad. Pero llegar a 99 goles con Cristiano, está el dato que decía Ricardo Puig de Mr. Chip. Desde que Cristiano juega con Portugal, 4 Eurocopas, 4 mundiales seguidos. No 4 de 4 y 4 de 4, ¿eh? No falla un proceso clasificatorio desde que está el hoy futbolista de la Juventus, del que se habló muchísimo porque supuestamente el pasado domingo dejó el partido contra el Milan porque estaba lesionado. Jugó. No, ya, el gol de Cristiano lo mete, pero ya estaba Jugó el viernes. Claro. Jugó el viernes, hizo 2 goles, juega hoy, vuelve a marcar partidos completos en ambos casos o casi completos porque el otro día salió al 86. Clasificados hasta el momento por el grupo A, Inglaterra y República Checa, que fue una sorpresa. Portugal, Ucrania por el B, Ucrania es una sorpresa también. Alemania por el C con Holanda. Holanda no había estado en la última Euro ni en el último Mundial, ¿eh? Holanda. Ucrania le empató a Serbia. 2 veces iba abajo en el marcador y le empató en el minuto 93. Es una de las selecciones que mejor ha jugado. Esa es la que les digo del 94, debieron revisarla. ¿Qué tiene? En el México-Brasil, del empujón. ¿Qué empujón? Ese. No. Ese. No, ¿Cómo no? Ahí está. Intenta Por favor, rematar. quítense la M de la frente. No, Pietra. Ya, Pietra, tienes una P de patriota aquí y no puede ser. Ah, pensé que ibas a decir. No, tiene la M de México. Tiene la M de la matraca. La matraca la tienes en la araña del estadio, hermano. Me extraña, Pietra, tú que eres comentarista. Ya. No, pero ahí está la jugada. No tiene nada de esa jugada. Ya estás como Caramelo. No, hombre, ya estás peor que... Como Caramelo, el que sigue a la selección. Yo dije, esa no me la sé, a ver cómo es estar como Caramelo. Como el Caramelo, el payaso Al Caramelo lo tienes todos los días, ya, párale. No, pues tú aguántalo también. No, yo al Caramelo ni lo veo. Ni lo veo. Push. Revísenla bien, vamos, Rafa. Pues Ramón, revísenla bien, sean objetivos. Tranquilo, Tranquilo, no te emociones. Calma. Adiós, pro brasileño. Pásela bien.